Hola babies, ¿cómo están? Tanto tiempo. La verdad es que he extrañado estar acá, conversar con ustedes, hablar de la vida, de las cosas. Y hoy día vengo a compartir algo que he estado viviendo, algo que el Señor me está enseñando y que creo que sería bueno que todos lo aprendamos en nuestra vida. Bueno, les voy a contar. Antes, la verdad es que cuando yo andaba por la calle, por la vida, no me importaban mucho los demás. O sea, como que en general, yo siento que nosotros andamos caminando por la vida concentrados en nosotros, en lo que queremos hacer. Si salimos a algún lugar tenemos un objetivo, o si andamos divirtiéndonos, no nos concentramos tanto en mirar lo que hay alrededor de nosotros. Y yo igual era así, de hecho, hasta hace poquito, de hecho, es algo con lo que todavía lucho. Pero últimamente el Señor ha estado poniendo una convicción en mi corazón y les voy a explicar lo que es una convicción o por lo menos como yo lo he estado viviendo. Es cuando el Espíritu Santo comienza a hablarme cosas y a poner cosas en mi corazón que no estaban antes, que yo no pensaba, que yo no vivía y que van en contra de mis creencias o de cómo yo vivo. Desde que lo conocí, me estaba enseñando hartas cosas y he puesto hartas convicciones en mi corazón que he aprendido a obedecer con el tiempo, porque igual soy un poco terca y llevaba mi idea también, entonces me cuesta. Como por ejemplo el dejar de fumar, el cuidarme, hace un tiempo estuvo trabajando conmigo en la convicción de no decir garabatos, que es algo que todavía me cuesta. Y así, el tema es que hace un tiempo comencé a ver a las personas alrededor mío y específicamente a las personas que están en la calle, con otros ojos y con otro corazón. Antes podía mirarlos, lo miraba con mis ojos, pero no sentía nada. Por ejemplo, el otro día estaba en el centro con mi esposo, fuimos a hacer un trámite, creo, y pasé caminando por afuera del mall y vi un caballero que se notaba que era de la calle y estaba buscando cosas en la basura. Y yo pensé en ese momento, surgió algo en mi corazón que decía, ¿y si me acerco? ¿Y si le pregunto si quiere algo? Porque yo en ese momento andaba con comida en la mochila, andaba nada del otro mundo, pero con una barra de cereal y quizá con unas monedas. Pero a pesar de que yo sentí eso en mi corazón, no lo hice. Seguí de largo porque, bueno, la racionalidad de mi cabeza me dijo como, oye, estás apurada, estás haciendo cosas, como para qué te vayas a detener y si sale mal. Y también porque por lo general me da un poco de miedo y vergüenza acercarme a las personas. O sea, antes era así. Entonces no lo hice y seguí de largo. El tema es que después volví a la casa y no podía dejar de pensar en el caballero. Era una cosa que inundaba mi corazón de pena, por darme cuenta de que yo sí tengo para comer todos los días, po. Yo sí tengo lo que necesito todos los días, tengo un techo, quizá no tengo grandes lujos, pero definitivamente tener comida, tener un techo y tener con qué vestirte es un lujo de por sí, es una comodidad que no tiene muchas personas del mundo. Y estamos tan acostumbrados a no mirar al lado, po, ¿cierto? A concentrarnos en tener más y en lo que yo quiero, que nuestro corazón se enfría por los demás, po. Bueno, hace, esto igual viene hace tiempo, yo creo que hace un par de meses. Antes yo iba a depositar los cheques al Banco BCI acá en Rancagua y afuera del Banco BCI veía un caballero que estaba sentado y una vez le di unas monedas y seguí de largo. Y el Espíritu Santo hizo lo mismo. Volvió a mi casa, no podía dejar de pensar en el caballero y pensaba, debería acercarme a él, debería hablarle. Nadie le habla a esas personas, po. Nadie se acerca a esas personas o muy, muy poco. Entonces, con esa convicción en mi corazón fui otro día y me acerqué y me senté al lado de él. Era simpático, de hecho el Espíritu Santo puso en mi corazón a esa persona, entonces yo sabía que estaba bien acercarme a él. Y le pregunté su nombre, se llamaba Emilio, así que don Emilio. Conversé harto rato con él, yo creo que habrá sido una hora, porque después tenía que ir a hacer otras cosas y cambió mi vida. Es chistoso porque yo pensaba que yo podía ayudarlo a él. Yo pensaba que yo podía hablarle de Dios o darle unas monedas o mostrarle empatía y que eso podía ayudarlo a él, pero lo chistoso es que hacer eso me ayudó a mí, porque a mí me cambió. A mí me hizo darme cuenta de cómo viven los demás, de lo afortunados que somos y aparte don Emilio ya conocía a Dios. De hecho les voy a contar. Él me dijo que si no fuera por Dios, él no estaría acá en la tierra todavía, pues que él era el que lo mantenía vivo. Me contó que el Señor lo ha salvado muchas veces, que una vez estaba durmiendo en una banca de noche y que el Señor lo despertó. Porque
si ustedes lo han vivido, es así. Dios a veces te despierta en una hora extraña y a mí me ha despertado varias veces igual con propósito específico. Y el tema es que ese día a don Emilio lo despertó porque venían unas personas malas y que intentaron matarlo, intentaron robarle sus cosas, pero el punto es que si el Señor no lo hubiera despertado, él no hubiera alcanzado a irse o a defenderse o a hacer nada. Y así me decía él que el Señor lo había rescatado varias veces. Entonces yo aprendí de él, yo quedé llenita de conversar con él y tenía la intención de después llevarle ropa o ayudarlo de alguna otra manera. No lo he vuelto a ver después de ese día, he pasado por afuera, pero no lo he visto ahí y bueno, espero que ojalá él esté bien. Sé definitivamente que él cambió mi vida y bueno, esa fue una de las cosas. Otro día iba caminando por el centro, de nuevo iba a depositar un cheque en el banco y iba por Bueras hacia el banco y había un caballero en la esquina, parado, no estaba pidiendo plata, pero se notaba que era de la calle y tenía como un vasito de estos de lata donde reciben moneditas y el Espíritu Santo de nuevo lo puso en mi corazón, como acércate, háblale, dale una moneda, anda, anda, anda. Y yo, si supieran ustedes cómo peleo con Dios, cómo lo terca que soy de tratar de no hacer lo que Él me dice, a pesar de que yo sé que es lo mejor. No quería, pero lo hice. Crucé la calle y me acerqué a Él y le di una moneda. Y de hecho podría haber sido mejor porque ese día yo andaba con billetes y elegí no dárselos. Pues, y después me sentí mal por eso porque todavía me cuesta como entregar más de lo que estoy como acostumbrada socialmente que es bueno dar, porque uno como que está acostumbrado a darle monedas, pero podría haberle dado más. Ya, no es el punto. La cosa es que le hablé, pues se llamaba Pedro, ya, don Pedro. Y le pregunté si es que él conocía a Dios, pues, y con la misma pregunta. Y me dijo que sí, pues, que él también lo conocía. Me empezó a hablar él de Dios a mí. Y ese día fue loco, 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 chiquillos, porque sentí a Jesús. Lo sentí, sentí su presencia con él, con el caballero, más fuerte de lo que lo he sentido en la iglesia, cantando. Estaba con él, yo sabía que estaba ahí y él me decía que Jesús estaba siempre al lado de él, que él no tenía que pedir plata, que él solo iba donde Dios le decía y que siempre proveía para él. Imagínense, ¿cómo será vivir así? Como confiando plenamente en Dios y dependiendo solo de Él. Esas personas tienen una relación de verdad con Él, po. Y hay tantos de nosotros que podemos decir que creemos en Dios, o que podemos ir a la iglesia y cantar y hacer cosas, pero ¿lo conocemos de verdad? ¿Le demostramos amor a Dios que es a través de la obediencia? Yo constantemente estoy fallando en eso, pero lo importante es querer y seguir intentando. Y bueno, eso les quería compartir hoy día. Siento que podemos hacerlo mejor como sociedad, que siempre estamos en búsqueda de más, de tener más, de lograr más. ¿Y para qué? Se deberían darse cuenta de que la última vez que se compraron algo caro, la emoción duró unos minutos y después se va y te sentís igual. Buscamos algo que llene ese vacío en nuestro corazón y yo estuve en esa búsqueda toda mi vida, y no solo de eso, sino de la verdad. Buscaba y buscaba en las religiones, en la magia, en el tarot, en todo lo que se me atravesaba, porque sabía que había algo que me faltaba. Y al final fue Dios el que me buscó a mí, fue Jesús el que me salvó y que llena ese vacío cada vez que vuelvo a sentirlo y que va llenándolo día tras día. Entonces mi pregunta es esta: ¿cuánto necesitamos para ser felices? ¿Qué estamos tratando de llenar adentro? Porque yo tengo por seguro que no necesito mucho más de lo que ya tengo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa búsqueda? De tener más, de querer más. Y no digo que esté mal querer tener una casa, tener comida, tener ropa que ponernos, tener quizá un computador, tener algo que nos gusta. Pero ¿para qué más? ¿Cierto? ¿Para qué comprarnos 10 pares de zapatos cuando podríamos tener 4? ¿Para qué tener cajones llenos de ropa cuando podríamos tener la que realmente utilizamos cuando hay gente en la calle que no tiene qué ponerse ni qué comer? Y a veces nos sobra la comida y no somos capaces de mirar al que está al lado y de ofrecerle un poquito de lo que tenemos. Realmente me emociona hablar de esto porque lo vivo, porque yo he sido así toda mi vida, de preocuparme por mí, de lo que yo quería, de lo que yo sentía.
y me costaba harto mirar al lado, incluso al lado de los que tenía cerquita, de mi familia y de la gente que me ama. Pero el Señor ha empezado algo acá, ha empezado algo en mí y yo sé que si Él quiere que yo les hable de esto es porque también quiere empezar algo en ustedes. Ya, babies, ahora, fuera de las experiencias personales, vamos a leer un poquito de la palabra del Señor para ver qué dice, porque de hecho yo ayer busqué en cuántos versículos habla Dios de darle a los pobres, de ayudar a los demás, y deben haber sido más de 30, pero escogí unos poquitos. Ya, vamos a leer Jeremías 22 del 13 al 16. Vamos a leer toda esta parte porque creo que el contexto es importante para que lo analicemos un poquito. Dice, y el Señor dice, ¿qué aflicción le espera a Joacim, que edifica su palacio con trabajo forzado, construye las paredes a base de injusticia porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo? Dice, construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas, lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Josías, tu padre también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó, y les fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme?, dice el Señor. Dios nos bendice. Y Dios bendice incluso a las personas que no lo quieren o no creen en Él o están en enemistad con Él. De hecho, Dios a mí me bendijo toda mi vida y yo no era una buena hija. A muchos de nosotros nos bendice y nos bendice con un propósito. Obviamente Él quiere que estemos bien y que disfrutemos y seamos felices, pero va más allá de eso. Va en ayudar al que está al lado, en mirar, en hacer justicia al pobre, en darle al que no te puede dar de vuelta. Entonces, también está esta como, no sé, supongo que creencia popular de que seguir a Dios significa ser pobre y no tener nada. Y no es así. En muchas partes de la Biblia Dios bendice a las personas que lo siguen. Imagínense el rey David, tenía de todo. Su hijo Salomón también. Pero eran personas justas, eran personas que no se aprovechaban de los demás y que utilizaban sus recursos por el bien del reino y de los que lo rodeaban. Entonces, tratemos de utilizar nuestros recursos de mejor manera. Y les digo también desde la experiencia y desde que a mí misma me cuesta. Yo lucho con esto todos los días, no soy un ejemplo a seguir. No, son cosas que yo estoy aprendiendo, con las que estoy luchando, en las que me caigo y me sigo cayendo, pero gracias a Dios que me sigue perdonando y me sigue enseñando y que Él tiene esa paciencia para todos nosotros. Ya, aquí tengo apuntes de cositas, de puntos que quería hablarles yo. El primero es que a nivel social, el New Age, todo lo que yo practicaba antes te enseña a amarte a ti mismo. Te enseña a crecer, a invertir en ti. Y Jesús nos enseña lo contrario. Y no dice que no te ames, pero Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué será que menciona al prójimo antes que a nosotros? También en otros versículos dice que consideres a los demás como mejores que a ti mismo. Y por ejemplo, Proverbios 3:27 dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. No siempre podemos ayudar. Y eso Dios lo sabe, ¿cierto? Pero hay muchos momentos en los que sí podemos. Esto es importante. Yo antes pensaba que yo tenía que poco menos ser millonaria para poder ayudar a los demás. Que yo tenía que tener en exceso, de sobra. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo no gano tanto, chiquillos. Pero vivo con lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Y aún así me sobra. Y aún así me da para poder comprarme, por ejemplo, una Biblia nueva, stickers, comida que me gusta, si es que quiero hacerlo de vez en cuando. Entonces, ¿por qué no usar de eso para los demás? Todos tenemos la capacidad, todos podemos dar un poco más. Y si no tenemos dinero, tenemos cosas en nuestra casa, tenemos cosas que están acumulando polvo, tenemos cosas en exceso, porque eso es lo que nos han enseñado toda nuestra vida, entonces se puede. Proverbios 19:17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Miren,
No se trata de la recompensa que uno obtiene, pero aún así el Señor no deja sin recompensa a los que hacen lo que Él dice. El segundo punto que les quería hablar es lo que se siente. A mí me da miedo, me da vergüenza acercarme a las personas, chiquillos. Me ha costado toda mi vida. Me acuerdo cuando era chica, pensaba que quería algo tan simple, darle chicle a las personas porque a mí me gustaba. Entonces yo pensaba que a los demás quizá también los podía hacer felices. Y me daba miedo y no quería porque significaba salir de lo cómodo, lo conocido y enfrentar el miedo y las barreras y las limitaciones que yo tenía. Entonces simplemente no lo hacía. Escribía ensayo y ensayo de que quería cambiar el mundo, de que quería ayudar a las personas y en mi día a día no hacía nada. Y yo creo que muchos de nosotros podemos calzar con eso. Y les digo, yo estaba ahí. El tema es que al otro lado de esa barrera, de lo cómodo, lo conocido, del miedo, de la vergüenza de hacer algo, chiquillo, está lo incómodo, lo desconocido. Hay riesgo, hay peligro incluso. Pero Dios nos promete que va a estar con nosotros y que nos va a cuidar. ¿Y saben qué más hay? Hay libertad, hay amor y hay un camino que Dios diseñó que es específicamente para ti, que nadie más puede recorrer y que requiere valentía. Y no importa que no seamos valientes, ¿saben por qué? Porque podemos pedirle al Señor que Él nos dé valentía. Él brilla en nuestras debilidades, entonces no está mal ser débil tampoco. Lo otro, como les decía, esto de ayudar a los demás está en todas partes en la Biblia. Y como les leía adelante, dice que conocer al Señor, parte de conocer al Señor, porque es algo que no terminamos de hacer, es ayudar a los demás, es ser justo, es no abusar del otro. Y esto que nota acá, importante, dice, creemos que la satisfacción está en tener y obtener, pero la alegría de Dios se vive al dar y liberarnos, al seguir su camino y vivir en él. Ya, y ahora vamos a leer específicamente la palabra del Señor, o sea, lo que dijo Jesús, sus palabras, de eso que está en rojito. La Biblia dice en Lucas 14, del 12 al 14. Dice, luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Ayudemos al que no nos puede ayudar de vuelta. Ayudemos sin esperar, sin pensar en lo que vamos a recibir. Y como les digo, yo igual caigo. Yo igual a veces pienso en esas cosas. Yo igual pienso en lo que puedo obtener y ganar con algo. Pero ahora me doy cuenta de que eso no es bueno. Que eso no es algo que aporte a mi vida, no es algo que complazca a Dios tampoco. Y cada día anhelo que sus deseos sean mis deseos. Entonces sé que Él está trabajando. Y que Él está trabajando en todos nosotros. En Hechos 20:35 dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir, que es lo que yo les decía antes. Chiquillos, babies, los momentos más lindos, los momentos más satisfactorios e inesperados se han dado cuando he decidido ayudar cuando podía. Y aunque se me iba a salir el corazón del pecho, del miedo, de la vergüenza y de la emoción al mismo tiempo al hacer esas cosas, es hermoso, es hermoso. Son cosas sencillas. Pagarle el pasaje al que no tiene, darle la mano a alguien, escuchar al que no tiene con quién hablar, dar un abrazo, amor, recursos, dar. Bueno, baby, eso era lo que quería compartir hoy día con ustedes, lo que estoy aprendiendo, lo que está en proceso. También quiero invitarlos a que me hablen, a que me envíen mensajes por interno si es que quieren conversar, si es que tienen dudas, si es que quieren empezar este camino, si es que, no sé, incluso si es que quieren debatir. Lo que sea, estoy abierta a que compartamos.
a escucharlos, a aconsejarlos, a que tengamos un vínculo, a que caminemos esto juntos como antes lo hacía, ¿cierto? Porque para mí antes leer las cartas no era más que un trabajo. Para mí era compartir con ustedes, era ayudarlos, era que lleváramos las cargas juntos, era crear un vínculo de corazón a corazón. Yo todavía hablo con personas a las que atendía antes, que ya no son mis clientes, ahora son mis amigos. Por eso ese espacio lo abro de nuevo, para que me hablen. Es gratis, no hay cobro, chiquillos. Pueden preguntar, pueden pedir consejo, podemos dialogar, podemos debatir. Y ahora, para terminar esto, quiero orar por mí, por ustedes, por todos. Así que, Señor amado, gracias por este espacio. Gracias por darme la valentía y tu palabra y los pasos para volver a esta plataforma a hablar de ti, Señor, sin miedo. Gracias por el pan de cada día. Gracias por el abrigo, por el techo que tenemos. Gracias por las personas que ven este video, que tienen los privilegios de tener que comer y que vestir cada día, de estar calentitos en el invierno, Señor, de no pasar frío ni grandes necesidades. Padre, te pido que obres en nuestros corazones, que nos abras a ver la aflicción del que está al lado, que nos abras a sentir como tú sientes, Señora, a vivir como tú miras a los demás, para tener más empatía y realmente acercarnos al que lo necesita, Señor, y aprender esta lección de que la alegría está en dar y no en recibir, Padre. Te pido que bendigas a cada una de las personas que miró este video, aunque lo hayan visto 5 segundos, Padre, no importa. Bendícelo, Señor, abre sus ojos, abre su corazón. Sigue golpeando en sus puertas, Jesús, hasta que abran. Y sigue utilizándonos para hacer el bien en este mundo, para traer tu verdad y tu palabra. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, baby. Gracias si se dieron la lata de llegar hasta acá. Nos vemos otro día.